Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Como decía, siempre que se empieza o siempre que se estudia inglés, lo primero que se estudia, de lo que se empieza, es con el verbo to be, ¿vale? Y que está justo aquí, al principio de la primera unidad. Bueno, el verbo to be es el primer verbo que vamos a estudiar este año, pero no es el único, ¿vale? Lo que pasa es que sí es el primero, porque, bueno, nos va a servir para todo lo que vamos a estudiar posteriormente. Siempre que estudiamos verbos, un tiempo verbal, un verbo como era el verbo to be, siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Primero te explico un poco de qué va y nos centramos en la forma. Es decir, oye, ¿cómo es la forma afirmativa del verbo to be? ¿Cómo se pone el verbo to be cuando va en una frase negativa? ¿Cómo se pone cuando va en una frase interrogativa? ¿Vale? Así es como abordaremos normalmente el estudio de los tiempos verbales y de los verbos. Bueno, el verbo to be. Bueno, de repente, si hemos estudiado algo de inglés, al menos, seguramente recordaremos que el verbo to be es el que equivale al ser y estar castellano, ¿no? También, aunque esto quizás se conoce menos, significa parecer. En español a veces también, en ciertos contextos, frases o situaciones, el verbo to be también se podría traducir por parecer. Pero básicamente es ser y estar, ¿vale? Yo siempre pongo lo mismo para que veáis que bueno, que es el principio y decimos, ay, Dios mío, el inglés, qué difícil, no sé qué. Pero para que veáis que con respecto, en el verbo to be al menos, los españoles tenemos una ventaja, o los que hablamos español tenemos una ventaja con respecto a los que hablan inglés. Si tiene que aprender, quiero decir, si el inglés tiene que aprender español o el español tiene que aprender inglés. Fijaos, el verbo to be, lo que vamos a estudiar, todo se resume en 3 palabras, las que tenéis ahí destacadas en negrita. Am, is y are. Todo eso, esas 3 palabras en inglés, se utilizan para soy, estás, eres, somos. En cambio, pues no sé, alguien que habla inglés y quiera estudiar español, tendría que estudiarse 12 formas verbales diferentes. Nosotros solo 3 y el que estudia español, 12. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Tú estás, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están. 12 formas. Y nosotros 3. O sea que hay ahí una ventaja, claro está. Aparte de toda la complicación, sobre todo, por ejemplo, para que alguien que hable inglés de idioma nativo, las formas verbales en español, con lo de soy, estás, que eso resulta complicado a nosotros, cuanto más a alguien que venga de un idioma así diferente. Bueno, por lo tanto, el ser y estar, vamos a lo práctico. Lo que necesitamos nosotros son aprendernos esas 3 palabras. Claro, esas 3 palabras se combinarán con yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros y él. ¿Vale? Y para poder decir yo soy, tú eres, él es, o yo estoy, tú eres, tú estás, él está. Es decir, para poder, lo que en español llamamos conjugar el verbo. Claro, si yo cuento las personas gramaticales, el yo, tú, él, nosotros, o sea, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros y ellos, son 6 personas gramaticales, ¿no? 3 en singular y 3 en plural. Pero son 3 palabras en inglés frente a 6. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma palabra, una misma forma del verbo to be se va a utilizar para diferentes personas gramaticales. Pero bueno, nosotros no nos importa, nos da igual. Bueno, vamos a ver entonces cómo se combina la persona gramatical y la forma del verbo to be que le corresponde. Y así es como yo recomiendo que estudiéis, preparáis no solo el verbo to be, sino cualquier otro de los tiempos verbales que veáis. Es decir, pues a I, a yo le corresponde esta forma. A you, a tú le corresponde esta forma. Y cuando hagamos ejercicio, ahora dentro de un rato, vais a ver que la forma, la mecánica, para saber qué forma del verbo to be tenéis que utilizar, yo os diré, fíjate siempre en cuál es el sujeto de la frase. Es decir, es yo, es tú, es él, es una palabra que equivale a ese pronombre. Y entonces sabrás si tienes que poner is o si tienes que poner are. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por la afirmación. Voy a poner un poquito más grande. Bueno, la forma afirmativa, fijaos cómo va. Tenemos I
Ahí, jope, es tan grande esto que ahora se pone... un poquito más. Un momentín, y ahora un momentín, vuelvo ya. Vale, entonces estaba diciendo que la historia, lo importante es pronombre personal o persona gramatical, yo, tú, nosotros. ¿Y qué forma del verbo to be le corresponde? Así es como lo tenéis que estudiar. Porque en los ejercicios, yo en los ejercicios no te voy a poner un cuadro para que me lo rellenes, sino que te voy a poner varias frases, por ejemplo, con huecos. Y entonces, en ese hueco tú tienes que poner am, is o are. Claro, ¿cómo sé yo cuál tengo que poner? Fíjate en quién es el sujeto, es decir, el protagonista de esa frase. Entonces aprenderemos que, imagínate que yo te pongo she, hueco, from USA. Entonces tú sabrás al she, a ver, a she, en la frase es afirmativa, le corresponderá is. Pues entonces compongo she is. Y ya lo tengo. Vale, y lo de short, from, vamos a verlo todo. Ok, bueno, entonces empezamos, como digo, por la forma afirmativa. Pues bien, vamos a centrarnos en la primera columna, la que dice full form, y ahora comento lo que estaba preguntando. Bueno, pues yo diría, I am. Yo soy, yo estoy. You are. Fijaos luego, he, she and it, que son él, ella, e it, que es el pronombre que se refiere a cuando hay una cosa, cuando hay un animal. Siempre va acompañado de is. Exactamente. Siempre. Cualquiera de los tres, si es afirmativo, es el is. Pasaríamos al plural. We are. You are. Nosotros, vosotros. Y they are. Ellos. ¿Vale? Fijaos que en la que más se repite es are. Y se utiliza solo con él, ella o eso. Y el am es exclusivo para yo. ¿Vale? I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Vale. ¿Qué es eso que decía Dani? ¿Qué es eso de la short form? Pues mira, en inglés se permite una cosa que es juntar palabras. Lo que llamamos contraction, contracciones o formas cortas, que eso es lo que significa short form, forma corta. Vale, pero si lo pones de la otra manera, pues yo me aprendo, imagínate, yo me aprendo el full form ese y te lo puedo hacer siempre así. Lo otro es como para abreviar. Es que, claro, os adelantáis a los comentarios, pero efectivamente, yo te voy a explicar, te he explicado la full form, ahora te explico la forma corta. ¿Qué tal? Muy bien. Pero, ¿dónde está esta clase, no? Ah, vale. Ok, ¿todo bien? Presencia mañana. Perfecto, para adelante. Pero esto es lo bueno que tienes de antiguos alumnos que comentan y saludan. Decía Dani que yo, ahora te explico y yo te digo, oye, mira, esta es muy bonito la forma larga, muy bonita la forma corta, yo te la explico, tú más o menos la reconoces, pero a la hora de hacer el ejercicio, pon la que te dé la gana. Que yo recomiendo que la que te dé la gana es la que te resulte más fácil. Porque yo entiendo eso que dice Dani, claro, I am, a mí eso me resulta fácil. No sé qué, la comita esa. Hombre, que si tú tienes que leer una frase y aparece lo de I'm, que tú sepas que yo soy. Pero si tú tienes que escribirlo, pues tú me pones I am y perfecto. ¿Vale? Entonces, en inglés, como digo, sí que se permite juntar palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce aquí? Pues se coge el pronombre, I, you, he, el que sea, se toma la forma del verbo to be, se le quita una vocal, la primera, y se junta con el pronombre. Y para señalar que son dos palabras que se han unido en una, se le pone en medio esa coma ahí arriba, que se le llama. Siempre en afirmativa, la forma corta en afirmativa es quitándole la primera vocal, o la primera letra, al verbo to be. Entonces así queda de I am, pasa a I'm. De you are, pasa a your. De he, she, it, is, pasa a his, she's, its. De we are pasa a we're. De you are pasa a your. Y de they are pasa a their. ¿Vale? A ver, las formas cortas son habituales al hablar en un contexto así coloquial, cercano, ¿vale? Y cuando normalmente es algo por escrito es más común lo de am, are, etc. Pero para lo que respecta a nosotros, lo que decía antes, tú en el ejercicio
la que mejor se te quede. ¿Vale? Eso sería en cuanto a la forma afirmativa. En las negativas pasa algo parecido. Es decir, primero el pronombre y a cada pronombre se le corresponde una forma del verbo to be en negativa. Mira, las formas cortas negativas son muy sencillas, porque es lo mismo de antes, pero colocándole detrás not. Exactamente igual que antes, pero colocándole detrás not. Entonces yo diría, I am not, you are not, he, she, it is not, we are not, you are not, they are not. En la contracción, lo que pasa es que es diferente, porque lo que hacen es unir el to be con el not. No es el to be con el pronombre, es diferente. Es full form. Las formas cortas, como estamos comentando, salvo en el del yo, que sí que es juntar el to be con el pronombre y luego ponerle detrás not. Fijaos que de I am not pasa a I'm not. Con are y con is, la forma corta es coger el verbo to be, pegarle directamente el not, quitarle la O al not y poner una coma en medio, entre la N y la T. ¿Vale? Repito, es coger el to be, la forma are o is, juntarla con not, pegarle el not, quitarle la O y colocarle un apóstrofe. Y así quedaría, you aren't, he, she, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Pero sí que es verdad que los ejercicios te vienen, muchas veces te vienen así. Sí, ¿por qué? Fíjate, eso que dice Sara es interesante, es importante, porque en la negación es muchísimo más común. Pero los tienes que aprender sí o sí, porque luego en el examen te vienen. No, pero a ver, aprender lo que decía para tú reconocerlo. Pero si tú quieres escribirlo de Arnaud, tú lo escribes Arnaud. Sí, pero si es verdad... Pero te viene de la segunda forma, ¿no? Sí, en la negación... En la negación... Aprenda la segunda forma que la primera. Para que tú lo reconozcas, Dani, como digo. Para que lo reconozcas. Pero, claro, pero si tú tienes que hacer una frase negativa o rellenar un hueco de un ejercicio que tiene que ser negativo, tú me puedes poner el are not o is not. Pero lo que dice Sara... Yo lo hacía como él dice. Ajá. Yo he escrito lo pero lo reconocía así. Eso. Porque luego en el examen... Claro. Claro, pero yo soy un cateto para inglés. Yo sé lo que... Digo. Y yo lo que quiero saber es cuál es la mejor forma que me aprendo. Porque a mí me da igual aprenderme una que otra. La primera. ¿Cuál es la mejor? La que más fácil te va a salir, Dani, es la primera, la del full form. Porque ahí no te vas a equivocar en poner una coma, en que te falte una letra. Saber, ¿cuál es la... Pero lo que decía Sarai, de repente ahora aparece una frase y te dice la frase we aren't students. Entonces, tú sabrás, esto es lo que me dijo Javier, que es negativo. Ahora, si tú tienes que ponerlo, tú puedes poner we are not students. ¿Vale? La full form. Esa es la que te va a dar menos problemas. Sin tal. ¿Vale? Bueno, y pasamos ya, llegamos a la última forma que hay que estudiar, que son las formas interrogativas. Fijaos que siempre es igual, una frase afirmativa, una frase negativa y una frase interrogativa. Siempre va a ser así. Mirad, las frases negativas o formas negativas las formas afirmativas y negativas tienen algo en común. En el orden en el que las palabras se presentan en la frase. En la forma afirmativa y en la forma negativa siempre van a aparecer igual. Primero el sujeto y luego el verbo. I am, la negación. We are not. Siempre va a ser así. En la afirmación y en la negación, como digo, siempre van a tener ese orden. En cambio, y aquí viene, digamos, la dificultad que tiene la forma interrogativa, ese orden que hemos visto en la afirmación y en la negación cambia. ¿Vale? Ese orden cambia. Y pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo siempre recomiendo, oye, aunque yo lo aprenda muy bien o lo practiquemos mucho y demás, cuando tengáis que hacer una frase interrogativa, el ejercicio te diga que hagas una frase interrogativa. Siempre va adelante. Exactamente, pero no, a ver, recomendación, no lancéis directamente a hacerla así rápido, ¿no? Sino, bueno, esta interrogativa. Voy a recordar que era que cambia el orden. Al revés. Que se vaya al revés y punto. Si yo he hecho una interrogación, al revés. Exactamente. Pero ya digo, paraos y tal, porque ¿qué ocurre muchas veces? Que ya digo, no lo sabemos, lo aprendemos,
pero a la hora de hacer los ejercicios y sobre todo en un examen, me confundo. Y las hago igual que si fuera frase afirmativa o negativa. ¿Vale? Por eso digo que cada vez que veáis una pregunta, una interrogación, momento, recordad, como me decían, cambiar el orden. Y lo que estáis diciendo, ahora primero se pone el verbo to be y luego el sujeto. Pero eso es para respuestas. Para las preguntas. Ah, para preguntas. Si yo te digo, ¿tú eres inglés? ¿Are you English? O si te digo, ellos son estudiantes, ¿are they students? Para las preguntas, este es el orden. Es ese cambio el que se produce. Pero para hacer la pregunta. Para hacer la pregunta. Exactamente. Para responderla. Exactamente. Ahora lo decimos también cómo es esa respuesta. Javier, yo tengo una duda. Que cuando te pongas, verás tú que te va a salir mucho mejor de lo que tú piensas. Dime, Ana. A ver, yo es que tengo una duda. ¿Cuándo sabemos que es you de tú o you de vosotros? Ah, buena pregunta. El contexto, la frase en la que vaya, te lo dirá. Mira, hay veces que no es ni siquiera importante saber si es tú o vosotros. Es decir, que para tú hacer el ejercicio te da igual. Pero si fuera necesario o estás leyendo un texto, la frase que venga antes o la que venga después, la situación en la que está, te aclarará, te dirá claramente si es tú o vosotros. ¿Vale? Vale. Para nosotros, en la mayoría de las ocasiones, con los ejercicios que tengamos que hacer y eso, puede que no sea ni necesario, es decir, ni haga falta tener por qué distinguir si es you de tú o you de vosotros. ¿Vale? Otra pregunta. Dime, Saray. En la interrogativa, ¿está la afirmativa y negativa o siempre es afirmativa? No, la interrogativa siempre es tal cual aquí. No vais a encontrar are not you, is you. No. Existe, pero nosotros no nos vamos a meter ahí. Siempre será la forma de la pregunta, es decir, la forma del verbo to be que utilicéis en la pregunta equivaldrá, será como la de la afirmativa. Entonces, pero lo más importante en la pregunta es esto que decíamos, que estáis también diciendo vosotros, del cambio de orden. Y quedarían así como están ahí. Am I? Y lo que venga después. Are you? Is he or is she? Or is it? Are we? Are you? Are they? Y así haríamos una pregunta con el verbo to be. Vale, y en la primera pregunta, la primera que hay aquí, que es am I, es luego porque luego responde sí, tú tienes, yo no tengo. Esto es lo bueno de estar con gente inteligente que hacéis, porque todas las preguntas que estáis haciendo son preguntas realmente inteligentes y al grano, y vais al grano. Y eso es lo que yo os pedía. Efectivamente, lo que dice Ana es muy importante. Porque dice, oye, vamos a ver, si me dice am I, ¿por qué respondes con el you? Mira, hay un principio importante también que me gusta aclarar para que lo tengáis en cuenta. Cuando en un ejercicio, en un texto o en lo que sea, haya una pregunta y una respuesta, vosotros tenéis que pensar y tener siempre claro que la pregunta la hace una persona y la respuesta la da otra persona diferente. Entonces, imaginaos, no sé, pues yo estoy pues llegó un centro nuevo y no sé en la clase en la que estoy y pregunto a alguien, ¿Am I in class 2? Oye, estoy en la clase 2. La persona que me responda tendrá que decir, sí, tú estás ahí. Yes, you are. ¿Vale? Por eso es... Vale, claro. Sí, claro. Tienes tú, vale. ¿Ok? Sí, ya. Es importante eso. Recordad, la pregunta la hace una persona y la respuesta la da otra persona diferente. Vale. Eso que estábamos comentando ahora con Ana es lo que, como diceis, se llaman las short answers, las respuestas cortas. Estas preguntas de aquí son preguntas cuya respuesta es sí o no. ¿Eres inglés? Sí o no. ¿Estás en la clase 1? Sí o no. En español es suficiente con decir sí o no. En inglés hay que decir un poquito más. Yo tengo que poner yes o no, una coma. El pronombre que le venga bien según la pregunta, I, you, he, el que sea. Y luego una forma del verbo to be. Si la respuesta corta es afirmativa, será una forma completa siempre. Are, is o am. Si es una respuesta corta negativa, la forma del verbo to be será siempre contraída, la corta. O sea, I'm not, isn't o aren't. Aquí no hay posibilidad, ¿vale? De hacerlo en largo. Aquí en la respuesta corta, negativa, siempre tiene que ser abreviada.
Fijaos entonces, si me preguntan am I, yo responderé yes you are o no you aren't. O sea, pues entonces es mejor aprenderme la forma corta. Yo lo que haría es lo siguiente, Dani. Perfecto. Yo, cuando tú repases esto tranquilamente, tú ya vas a ver, tú lo que tienes, el principio que tú tienes que ver es que el estudio y lo que estudies se te haga lo menos difícil posible. Claro, Entonces, eso es lo que busco. Perfecto, pues ese es el principio. Entonces, si tú vas a llegar a la negativa y dices tú, bueno, pues como Javier me ha dicho esto de las preguntas, etcétera, pues yo me lo voy a estudiar de la forma corta. Y no se te queda, pues entonces no, vete a la larga, da igual. Aunque luego en la corta sea solamente eso. Pero mira, que cada unas malas en un examen, ¿qué es mejor? Responder bien con la forma larga que te has aprendido a la afirmativa, a la negativa, y equivocarte en una o dos respuestas. Pues mejor equivocarte en una o dos respuestas que no equivocarte en todos los demás. Y siempre a lo práctico, a lo que os venga bien. Yo intentaré siempre ofreceros, oye, esta cosa es que pensando en lo que os pueda ser más fácil, pero también vosotros vedlo. No os compliquéis si no es complicado, si no hay que complicarlo. Vale, otra cosa. Mira, por ejemplo, en ese mismo ejemplo, Sí. pones are you y luego dice yes, we are. Claro, como, si tú me pones esa frase, ¿cómo sé que yo no te tengo que contestar yes, I am y si yes, we are? Ok, si yo te pongo esa frase, Ana, ya te pondré algo más, te diré alguna palabra más o te aclararé algo para que tú sepas si es tú o vosotros. Vale, es que eso es lo que más me lía. Claro, no, pero eso no hay complicación, no te preocupes por eso, porque si yo quiero que tú me des una respuesta concreta, ya te yo aclararé de alguna manera, pues, oye, ¿estamos hablando de tú o estamos hablando de vosotros? Vale, ok, vale. Ok, entonces luego, are you, pues sería yes I am o no I'm not. Con he, she o it, yes he is, she is or yes it is. Y con la negación, no he isn't, no she isn't o no it isn't. Are we? Pues igual que arriba, ¿no? Yes you are, no you aren't, con la salvedad esta que estábamos comentando de que ese you es vosotros. Are you? Yes we are o no we aren't. Por igual, porque el you de la pregunta es vosotros. Y por último, de are they sería yes they are o no they aren't. ¿Vale? Bueno, pues esto es el núcleo, esto es lo importante, esto es lo que hay que aprenderse del to be, ¿no? Y claro, yo lo voy a preguntar con ejercicio, yo no te voy a preguntar que me hagas cuadros ni nada, como estamos viendo, siempre en lo práctico. ¿Preguntas? Bueno, nada, estas son aclaraciones de más o menos de lo que hemos estado diciendo antes y tal. Bueno, estáis en clase, se ha grabado la clase, la podéis volver a ver. Si aún así queréis más todavía o alguien que os explique otra vez, desde otro punto de vista, el verbo to be, bueno, pues yo llevo ya tiempo incluyendo este tutorial, ¿vale? Good morning. Para que os siga aclarando. Entonces, intentad estresar lo menos posible, porque ya de por sí hay tantas cosas ¿verdad? En la vida de cada uno que nos estresa, trabajo, familia, niños, no sé qué, no sé cuánto, que esta no puede ser una más. Esta no puede ser una más. Bueno, lo que decía entonces, si queréis ese otro tutorial, y vais a encontrar en cada una de las explicaciones, o bien, o sea, dentro del apartado de la explicación, o bien un PDF, es decir, un archivo y tal con ejercicios, o bien, como en este caso, un enlace que pulsáis, que según comprobé funcionaba, ¿vale? Donde tenéis ejercicios también para poder hacer. Además, ejercicios que se corrigen solos. Por ejemplo, este primero tú lo completas, le das hasta que dice check it y ya te dice si está bien o está mal. ¿Vale? A veces nosotros utilizaremos aquí en clase estos ejercicios, pero lo habitual será lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Estos ejercicios son para practicar vosotros, para que podéis hacerlo o no. O sea, sí. No, perdona, ahora no, en casa, es que había entendido, perdona. No, ahora no. Podéis hacerlo en casa y demás. O no hacerlo, sin ningún tipo de problema. Eso no hay que entregarlo, ni son obligatorios, ni nada de nada. Son para practicar. Nosotros, una vez que expliquemos, o vocabulario, sobre todo cuando expliquemos gramática, nos iremos al siguiente, a un libro digital al que tenemos acceso, que es el libro que además se utilizaba antes de que hubiera el aula virtual,
y sobre ese libro, sobre las actividades que haya en ese libro, nosotros practicaremos en clase o los que estén en casa. Javier, ¿yo puedo acceder a esta página? No, esta página solo podemos acceder los profesores. Pero si yo quiero volver a hacer los ejercicios, estos ejercicios que hagamos ahora a partir de esta página, lo único que tengo que hacer es ponerme el vídeo, pasarlo hasta donde está el ejercicio, proyectar el ejercicio, pararlo, hacerlo y darle otra vez el vídeo para ver la solución. O sea que incluso estos ejercicios que hagamos aquí, como van a quedar grabados, también en su momento podréis repasarlos si queréis. Ahora vamos a practicar todo esto, ¿vale? Para que veáis que bueno, que se puede y que no, o sea, que lo podemos hacer y que sobre todo que lo podéis hacer. Vale, vamos a empezar. Voy a poner un poquito más pequeño. Ok, vamos a empezar por este primero de aquí, fijaos. Bueno, ese justo que pone ahí 1A, ¿vale? El que pone complete with am, is or are. Javier, el enunciado está en inglés. Bueno, claro, estamos en inglés y demás, pero los enunciados normalmente de los ejercicios se entenderán relativamente fácil. Además del enunciado, tendréis un ejemplo para saber cómo se hace el ejercicio. Estoy hablando de cuando sea en el examen. Igual. Sí. Yo te pongo el ejercicio con el enunciado en inglés. Te pongo un ejemplo. Y eso te debería ayudar a hacerlo. Pero si aún así tú no te enteras mucho, Javier, ven un momento, ¿qué pasa? ¿Este ejercicio cómo hay que hacerlo? Pues mira, tienes que hacerlo. O sea, no hay ningún problema, tampoco pasa nada con eso. Bueno, este primer ejercicio me dice complete with am, is or are. Tenemos una frase, todas afirmativas, con huecos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar exactamente si es am, si es is, a o are. Fijaos, en el primero, la frase completa quedaría I am mine. ¿Por qué sé yo que es am? Porque es I, es yo. Entonces solo puede ser, la opción es am. Pues así con todos los demás. Me fijo en el sujeto, que el sujeto va a ser siempre la primera palabra que aparezca ahí. La gran mayoría de estas oraciones, el sujeto es una de estas personas gramaticales que hemos visto. We, he, pero a veces no. Por ejemplo, tenéis my name o en el número 4 tenéis today. Bueno, today significa hoy. Y my name es mi nombre. Cuando esto pase, y para eso vamos a hacer luego este ejercicio, ahora después que terminemos ese, cuando en lugar de una de las personas gramaticales lo que tengáis es un sustantivo, un nombre normal, tendréis que pensar, bueno, si yo lo cambiara este nombre, tuviera que cambiarlo por uno de esos pronombres de esas personas gramaticales, ¿por cuál lo cambiaría? Por ejemplo, mi nombre. Si yo tuviera que cambiarlo... No, el my name. Si yo tuviera que cambiarlo por I, you, we, he, she, etc., ¿por cuál lo cambiaría? ¿Por cuál? Por I. My nombre es mi nombre. My name, mi nombre. Sí, no, pero digo el my name, no que... Pensaba que cuál era el 4, digo, vale. Claro, no. O sea, imaginaos que tenemos la frase la número 9, my name, que no es una persona gramatical, es un sustantivo, mi nombre. ¿Tú lo cambiarías por yo? No, mi nombre no es yo. Mi nombre es un algo. Como decir mi coche. It. Sería por el it. Porque, recordad, it es una cosa, un animal. Es decir, my name no es una persona. Es uno solo, my name, uno. Pues todo aquello que sea uno solo, pero no sea persona, será it. ¿Vale? Bueno, en este ejercicio, para eso nos vamos a reservar el ejercicio C, que ese siempre me gusta hacer. Os doy unos minutos, ¿vale? Para hacer el ejercicio y lo hacéis en el cuaderno y así también vamos un poco empezando a escribir alguna frasecita, alguna cosita en inglés. Tan sencillo, miramos el sujeto, la persona gramatical y ponemos am, is o are de acuerdo a lo que hemos indicado. Bueno, como es de la primera vez, yo recomiendo que esta vez escribáis la frase completa. De repente, luego más adelante, con que escribáis solo el verbo y tal, pero aquí, como es la primera y tal, quizás es bueno que escribamos la frase completa.
Solamente el de allí, el A, solamente el primero, sí. Dime, el trabajo de tomar pendientes. Yo creo que sí. Sí. ¿Alguien quiere escanear eso? ¿Qué tal, Sara? Bien. Bueno, creo que más o menos, creo que Ana ya lo tendrá también. Pues vamos a verlo. Bueno, lo de la página esta que nos permite las soluciones y todo eso, entonces Bueno, van a aparecer aquí solamente la forma completa, ¿vale? Bueno, yo lo voy a decir oral la forma corta, pero lo que nos va a aparecer por escrito es la forma completa. Bueno, empezaríamos por el primero, we are from Córdoba, ¿ok? We are. Si es corto, we're, we are. Two, he is early. Él llega temprano. He is early. Now, they are teachers. Perdón, bueno, en el número 2, si fuera forma corta, es his. En el tercero, they are, si es forma corta, their. ¿Es his o his? His. Vale. ¿Tú cómo lo pronuncias? His. His. Vale. Como his es cuando suyos. Ok, vale. Yo creo que, a ver, que, bueno, también depende un poco del dialecto y tal, pero podría incluso ser la misma pronunciación para, a veces, pues, his o his, de su y de él, eso, como que es la misma pronunciación. Pero, bueno, puede variar y tal. Vale, ok, good. For today, hoy, that's right. Okay. Este era un poco así porque, bueno, es hoy, etcétera y tal, no es, digamos, uno de los pronombres o de las personas, pero bueno, igual, today is Wednesday. Bueno, este está claro, ¿no? I am sorry. O I'm sorry. Lo siento, es la forma para disculparse, ¿no? La forma más común, más habitual para disculparse. 6. It is or it's a hotel. 7. You are in room 402 o 402. Bueno, retomando un poco lo que preguntaba Ana, fijaos, ¿esto qué es? ¿Tú o vosotros? No lo sé, pero me da igual. No quiero decir, no es necesario para el ejercicio, ni para el contexto, ni nada, saber si es tú o si es vosotros. Lo importante es que es you are. Puede ser, estáis en la habitación 402 o estás tú en la habitación 402. Cualquiera de las dos, puesto que no hay... Es lo mismo, aquí es lo mismo porque no hay nada, no hay un dato extra, no hay una información extra que nos diga si es uno o si es otro. Ok, 8. She is, o she's a student. Bueno, el my name, que ya lo está diciendo alguno antes, el is, ¿no? My name is Carla. Ok. Y por último, pues claro, I am or I'm in a taxi. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Bien? Dani, ¿qué tal? Sí, falla el primero. Bueno, no pasa nada. Fíjate, 1 de 10, perfecto. Vale, bueno, voy a saltar a este de aquí. ¿Los exámenes serán más o menos así? Bueno, en el verbo to be, es que tampoco te lo puedo preguntar de muchas maneras.
Vale. ¿Vale? Es decir, de repente en el examen hay un ejercicio como este, que puede ser. Ahora, lo que te digo es que de repente no todos son como aquí, que la mayoría son pronombres. Combinaremos lo de we, you, he con sustantivos, ¿vale? Pero Vale. es que esta es una forma fácil para todo el mundo, para vosotros y para mí, de saber que lo controláis, ¿no? Bueno, vamos con este ejercicio, lo vamos a hacer entre todos, porque me interesa siempre mucho hacerlo, todos los años lo hago con todos los cursos del nivel 2, sean de la forma que sean. Me gusta, mira, en este ejercicio, más que detenernos, lo importante no es la forma del verbo to be, que ya la tenemos ahí, sino lo que estaba comentando hace un rato. O sea, yo tengo, veis que en destacado, en negrita, en bold, una serie de los sujetos, ¿no? Mike y Hannah, John, Sam and I, Julia, the school, Nico and Fernanda. Quiere decir, estas frases son un poco respecto de lo que llevamos viendo en clase, es una novedad, porque hasta ahora la mayoría de las frases eran como las del ejercicio anterior, con he, she, we, you, they. Pero como decía, en un texto, en muchos otros ejercicios, no vais a tener el he o el she, sino que van a aparecer sustantivos como estos. Entonces, ¿cómo completo yo esos ejercicios? ¿Cómo lo hago? Es decir, ¿cómo sé yo si a Sam y I le correspondería are o le corresponde he o le corresponde is o she? Lo puedo hacer directamente, es decir, yo como dice Mike y Hannah, bueno, pues eso es are. O si no, a veces puede ocurrir que yo no me aclare, yo diga, Mike y Hannah, ¿qué son? ¿Son ellos? ¿Son vosotros? ¿Eres tú? Este ejercicio está pensado un poco para practicar eso. La idea es, yo veo el sustantivo o los sustantivos y hay que pensar por qué pronombre, es decir, por qué persona gramatical, I, you, we, they, lo cambiarías. Si desarrollamos esa técnica, ese truco, cuando yo tengo un ejercicio del to be, de presente simple, del que sea, y en lugar de tener I, you, we, they, tenga, por ejemplo, the school, y no me salga directamente, viendo the school, la forma del verbo que tengo que poner, piensa a the school, a ese sustantivo que tienes ahí, ¿por qué pronombre, por qué persona gramatical lo puedes cambiar? Lo puedes cambiar por I, por you, por he, por she. Cuando averigües eso, sabrás qué forma verbal le corresponde. Exactamente. Por eso es interesante este ejercicio, para que practicamos un poco eso. Fijaos en el ejemplo. Mike y Hannah, bueno, ya nos dicen que es are. ¿Pero por qué es are? Porque si yo lo tuviera que cambiar, cambiarían a they. Porque son ellos, Mike y Hannah. ¿Cambiar el nombre por ellos o vosotros? O por tú, o por nosotros, o por... Es cambiar los nombres por eso. Vamos a empezar con el primero. John. Dice, John is in room 5. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más despacio y tal, para que, ¿vale? John is room, efectivamente, ¿no? Es he, porque John es un sustantivo, es yo, perdón, es John, Juan, por lo tanto, efectivamente, como dice Faizán, es he. He's in room 5 o he's in room 5. Vamos a dar un poco de tiempo a pensar con este, porque este siempre me gusta detenerme. Sam and I. Es decir, Sam y yo. No, pero dejar que piense. No, no te preocupes. A ver, Sam and I es que a veces crea confusión, por eso siempre me gusta detener. Fijaos, Sam y yo. Es decir, no hay uno solo, hay varios. Pero en ese grupo de varios estoy yo incluido. Por lo tanto, efectivamente, we are friends. Entonces, si en una frase veis un sujeto que sea varios nombres y al final acabe acabe de esa manera con en I, siempre será we. John, María and I, we. No, aún no tal cual así no, pero este ejercicio lo que te ayudaría es, si todavía no tienes esa habilidad, exactamente. ¿Vale? Uno tal cual no va a haber, pero yo te puedo poner la frase Julia, hueco, a teacher, y tú me tienes que saber
que es is, porque Julia es ella. ¿Vale? Bueno, ya lo he dicho yo. Estaba yo aquí criticando y resulta que lo he hecho yo lo mismo. She is a teacher. Julia, ella, es una mujer. The school. ¿Por qué cambiaré yo de school? Que es la escuela, ¿no? Pero ¿eso qué es? ¿Es yo, tú, ella, eso, nosotros? Es una cosa, es un lugar, no es una persona. Y es una solo, efectivamente, it's. It is in Brighton. Y por último, Nico and Fernanda are in my class. Son dos. Yo no estoy incluido. Son Nico and Fernanda. They're in my class. ¿Vale? Insisto, de este ejercicio lo importante es eso. Si la frase me la ponen con I o con you o con he, no hay problema. Si me la ponen con un sustantivo y no soy capaz directamente, viendo solo el sustantivo, de saber cuál es la forma del to be que le corresponde, cambiad el sustantivo por la persona gramatical que le correspondería. Y eso os ayudará. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Más o menos? Bueno. Vale, pues bueno, vamos a seguir trabajando un poquito más. Todavía tenemos unos minutitos. Vale, y ahora vamos a hacer estos dos ejercicios de aquí, que para terminar de practicar la forma, por un lado la negativa y por otro la interrogativa. Fijaos, el primero es tan sencillo como decir write negative sentences. Me dan la frase en afirmativa y yo tengo que pasarlo a negativa. Aunque en el solucionario luego lo vamos a ver que siempre te dan la forma corta, Siempre te da la forma corta, pero vosotros podéis escribirla en forma larga. ¿Vale? Efectivamente. A mí me pasó en el primer examen que yo suspendí todo por esto, ¿eh? Por lo de la forma corta y la forma larga. Porque, bueno, ya digo, en negativa suele ser más habitual. La forma larga y luego todo era forma corta. Y dije yo, ¿y esto qué significa? Bueno, pues, claro, a la hora de leerlo, sí, No pero a la hora de escribirlo, la que queráis. Claro. Y el siguiente ejercicio es hacer una pregunta con una respuesta. Fijaos, para hacer la pregunta me dan el sujeto, you, I, etc. Y lo único que yo tengo que hacer es poner el verbo to be al principio y el resto de lo que me dan. Y luego la respuesta me dicen si es afirmativa o negativa. Si tiene un tick, es afirmativa. Si tiene como una X o una cruz, es negativa. ¿Vale? Sí, esto lo vamos a hacer aquí. Fijaos en el ejemplo, me dicen you English, pues ¿cómo? Sí, sí. Pero hay que hacer los dos. Vamos a hacer los dos, ¿vale? Para practicar la negación y la pregunta. ¿Os habéis quedado con la mecánica? Del segundo ya digo, fijaos en el ejemplo. A ver, la primera la tenemos que pasar a negativo. A negativo. Y la segunda... Construir la pregunta y responder afirmativa o negativa según me diga el ejemplo. Pues venga.
Estoy llorando. Yes o no, y luego... Sí, sí, Tú yo fijas, creo como siempre, fijarse en lo del... en el pronombres y tal, ¿no? Vamos a verlo entonces. Ok, bueno, vamos con lo de la negación. Ya digo, nos van a salir siempre contraídos, pero bueno, yo lo comentamos también completo. El primero decía, I'm British, I'm not, or I am not British. ¿Vale? They're Brazilian, pues they are not, o they are. Yo lo he puesto ¿Cómo lo has puesto, Dani? Sí, O sea, completo. completo. Ah, perfecto, they are not. Yo también. Son válidas y correctas. It's in South America, it isn't, or it is not. Es lo que he puesto. Great. It is not in South America. Y por último, you're French, you aren't French, or you are not French. you are. ¿Ok? Vale. Vamos con lo de las preguntas. La primera, ¿cómo sería la primera pregunta? Pues, am I in room 10? Y la respuesta, como es afirmativa, tiene que ser Yes, you are. yes, you are. Vale. Pero es que las otras no sé por qué. Pues, Sara, ¿y si has sacado esta, que es la complicada? Yes, you are. La otra. ¿Por qué? Claro, porque fíjate, Dani, yo voy a la recepción del hotel y me pregunto, no me acuerdo de la habitación, y digo, am I in room 10? Estoy yo en la habitación 10 y yo se lo pregunto al recepcionista. Y el recepcionista me dice, sí, usted está... Entonces, Pregunta una persona y respuesta la hace otra persona. No, a lo mejor no las tengo bien. Claro, vamos a ver. La siguiente. Is it Spanish? Es decir, eso, ese objeto, esta cosa es español. Y dice, No dice. no, it isn't. Ah, vale. No, it isn't. No, it. Claro, porque dice, eso es, Vaya, pues. eso no es. No, it is. Las respuestas cortas siempre tienen que tener el yes o el no, una de las personas gramaticales y el verbo to be. Are they students? Sería la pregunta. No, they are. No, they aren't. No, they aren't. Number 4. Is he from the USA? Yes, he is. Okay. Yes, he is. Yes. Tú piensas, Sara, que son siempre tres palabras. Me he tragado de... Tú piensas las respuestas cortas son siempre tres palabras. Vale. Y por último, una persona le pregunta, oye, ¿are you my bell? Y la otra persona le dice, no, I'm not. El sentido común. ¿Tú eres my bell? No, yo no. Dime, Felipe. Yo tengo una cosa. Mira, cuando si siempre preguntas como I or are you, no se cambias todo. Como, por ejemplo, si Sí. pregunta, are you here, I'm not here. Siempre tenemos que Sí, siempre que en la pregunta tú utilizas you o I, en la respuesta tienes que cambiarlo por otro. Por ejemplo, creo que si no entendemos una cosa, por ejemplo, en inglés, vosotros también estamos usando you. Yeah. ¿Cómo podemos saber si está hablando sobre vosotros? Tiene que ser, imagínate que eso va en un texto o que yo o lo estoy hablando en una conversación,
tiene que haber información en ese texto, algo más te tiene que decir en ese texto, alguna aclaración, alguna indicación, para que tú sepas que el you es tú o es vosotros. Por ejemplo, are you guys o are you Susan, algo habría para que tú supieras que ese you es tú o vosotros. Ok. Bueno, uy, la hora ya. Pues lo dejamos aquí. Cerramos la grabación. Vale, ya funciona, ¿no? Para poder... Sí,